Dios me le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Que la paz del eterno Dios le esté abrazando de manera especial en este hermoso día. Hoy vengo a compartir con ustedes una serie bajo el título Toque de Queda. Bajo este título estaremos hablando de varios temas. Y esos temas tienen que ver con nosotros mismos. Con nosotros mismos, pues tiene que ver con la familia, tiene que ver con la amistad, tiene que ver con el matrimonio, tiene que ver con nuestra comunidad, tiene que ver con todo lo que tenga que ver contigo. Hoy en esta semana nos vamos a examinar nosotros mismos en todo lo que hacemos. Y vamos a empezar con el tema conocerte a ti mismo. Y yo quiero preguntarte, pero antes de preguntarte, yo quiero por favor que tú ores conmigo para que Dios esté afinando a nuestros oídos. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Dios, te damos la gracia, Espíritu Santo, por tu grandeza y por tu misericordia. Desde el principio, Dios, usted ha querido hacer lo mejor de lo mejor para con nosotros los seres humanos. En el huerto del Edén, Señor, cuando iba a hacer al hombre, te inspiraste en él. Sacaste un espacio de excelencia, un tiempo de excelencia para con el hombre. Y cuando hablo de hombre, hablo de la mujer, Señor. Hablo del ser humano en general. Así que, mi Dios, toma el control en esta serie bajo el título Toque de Queda. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Espíritu Santo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Señor. Amados, hermanos, hermanas, amigos y amigas oyentes, le doy la más rica bienvenida en este espacio Hablando con Dios. Y como ya le dije, en esta semana estaremos hablando bajo este título Toque de Queda. Y el toque de queda de hoy, es conocerte a ti mismo. Y cuando hablamos de conocerte a ti mismo, estoy hablando de quién tú eres. Si te has sentado, si te has autoevaluado o evaluada en un momento dado de tu vida, si has sacado un espacio a sola para pensar en ti mismo, sería bueno y es interesante que si no lo ha hecho, lo haga. Porque conocerte a ti mismo es saber hasta dónde tú eres capaz. Hasta dónde tú eres capaz de hacer las cosas. Hasta dónde tú eres capaz de llegar. Hasta dónde eres capaz de hablar y decir las cosas como debe decirlas. Hasta dónde tú eres capaz de callar cuando tienes que callar. Hasta dónde tú eres capaz de guardar cosas, porque si la dice en el instante que la quiere decir, va a ser más mal que bien. Hasta dónde tú eres capaz de reconocer cuál es el espacio más correcto, el espacio más formal para hablar, decir las cosas o accionar sobre algo que tú debes hacer o que quieres hacer. Hasta dónde tú eres capaz de hacer estas mejorías en tu vida. De eso te estoy hablando. De eso te quiero hablar. Porque prácticamente tenemos que entender todo lo que somos. Y lo vamos a ver no solamente desde una perspectiva quizás psicológica o de una perspectiva humanista, sino que lo vamos a ver desde una perspectiva de Dios según la palabra. Fíjense que dentro de usted y dentro de mí hay un hombre interior, y en usted, mujer, hay una mujer interior dentro de usted. Ese hombre y esa mujer interior tienen más valores que nosotros. Son más atrevidos y más atrevidas que nosotros. Son aquel hombre y aquella mujer interior que en el momento de peligro actúa por instinto. La parte instintiva del ser humano es la que se ejecuta en el momento de peligro, o la que se ejecuta en el momento de un estado emocional desequilibrado, o la que se ejecuta en un momento donde no sabemos qué hacer.
Por ejemplo, muchas personas se han encontrado en un momento dado en peligros que alguien le está siguiéndole atrás. Por ejemplo, un perro que le está persiguiendo o una persona X que le está persiguiendo. Hay momentos que te encuentras entre la espada y la pared, como se dice, un callejón sin salida, pero hay una pared grande o puede ser una empalizada con 15 o 13 cuerdas de alambre, y el hombre exterior, la mujer exterior te dice cómo lo va a hacer, y ahora si está atrapado, si está atrapada, ¿qué va a pasar contigo? Ahora sí es verdad, pero el hombre y la mujer interior te dice, tú puedes hacerlo, tú puedes escapar, tú puedes librarte. Y de repente tú le haces caso a esa voz de ese hombre y esa mujer interior, y de repente tú vuelas la empalizada de 15 cuerdas, tú vuelas las paredes de alta que estaba, y cuando está al otro lado te pregunta, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿De qué manera yo volé esa empalizada? ¿De qué manera yo volé esa pared? ¿Cómo lo hice? Lo que pasa es que ese hombre y esa mujer interior es un hombre y una mujer atrevida y atrevido, capaz de hacer cosas, pero hay que controlarlo. Por eso es que es importante que tú te conozcas a ti mismo, hasta dónde tú puedes llegar. Conocerse a sí mismo es tener un autocontrol, es tener un autodominio, es ser un hombre y una mujer sobria y sobrio en todo lo que ha de hacer en la vida. Por eso yo te insto que haga un toque de queda en conocerte a ti mismo. Te haga una autoevaluación para que te conozca. Porque a veces no nos conocemos. La mayoría de las personas no se conoce a sí mismo. No sabe hasta dónde es capaz de llegar o de hacer. De verdad que sí. Pero a la luz de la palabra de Dios, sería bueno que nos autoevaluemos. ¿Qué dice Dios de nosotros mismos? Por ejemplo, cuando a Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres Elías? Y le hicieron varias preguntas. ¿Tú eres aquel personaje? Juan le contestó, no, yo soy esa voz que vino a preparar el camino del Señor. Yo soy ese personaje que vino a preparar el camino del Señor. Juan sabía quién era él. Juan sabía su misión. Juan sabía hasta dónde podría llegar, porque llegó un momento donde llegó Jesús. Y en ese momento Juan dijo, me es necesario de que yo mengüe para que tú crezcas. Se lo dijo a Jesús. Juan sabía hasta dónde podía llegar. ¿Qué es lo que a él le concierne o lo que a él le tocaba en el tiempo y en el momento de su ministerio? Juan sabía para qué nació. Juan el Bautista sabía cuál era su misión en la vida. Y yo te pregunto a ti, ¿cuál es tu misión? ¿Para qué naciste? ¿Por qué naciste? ¿Qué es lo que tú vas a hacer como persona? ¿Qué es lo que estás haciendo? Hazte una autoevaluación. A ver si eres tú que estás haciendo estas cosas, agradable o desagradable. Entonces es necesario que te conozcas a ti mismo. La palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 13, verso 23, dice, ¿cuántas son mis iniquidades y pecados? Una pregunta. Hazme conocer mi rebelión y mi pecado. O sea, Job le dice al Señor que cuántas son sus iniquidades. ¿Cómo está el estado de su vida? Pero dice, hazme conocer mi pecado. ¿Para qué? Para arrepentirse.
Hazme conocer quién soy, Señor, para que todo lo que yo haga en ti, Señor, sea agradable. Eso fue lo que Job quiso dejar dicho. Hazme conocer quién soy. Hazme conocer cuántas cosas malas hay en mí. Entonces, para uno conocerse a sí mismo, hay que ir a la presencia de Dios, porque Dios te va a revelar lo que tú eres. Dios va a hacer de que te conozca a ti mismo y a ti misma, pero desde la perspectiva de Dios, no desde la perspectiva humana, no de la perspectiva social, no de la perspectiva de lo que el mundo quiere decirte quién tú eres. Porque el mundo te puede señalar y ponerte de muchísimos nombres de quién tú eres. Sin embargo, Dios te pone un solo nombre. En el Salmo 32, verso 5, el salmista dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté en mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Cuando uno se conoce a sí mismo, uno reconoce su estado. El salmista reconocía su estado, reconocía su posición de pecado, porque se conocía a sí mismo en Dios. Porque Dios hizo posible que él se conozca. Y al conocerse a sí mismo, se da cuenta de su situación y su circunstancia. Y cuando nos damos cuenta de qué está pasando en nuestra vida, de cómo está nuestra vida, para con los demás y para con uno mismo, pero especialmente para con Dios, es que viene entonces el arrepentimiento, la confesión. Hay personas que no se conocen a sí mismos, que son orgullosos, que son altaneros, que son arrogantes, que el mismo orgullo no le permite doblegar su corazón, doblegar su rodilla, doblegar sus actitudes de perdón y arrepentimiento. Y esa gente no se conocen a sí mismos. Cuando ya quieren recapacitar, le da vergüenza recapacitar. Y la misma vergüenza no le permite recapacitar, sino más bien lo sube un poco más su estilo, su actitud de orgullo y de arrogancia en la vida. Entonces es necesario que te conozca a ti mismo. Es necesario para que tú puedas entender qué está pasando en tu vida. ¿Qué está pasando en tu corazón? ¿Cómo está ante la presencia de Dios? ¿Hasta dónde tú eres capaz de hacer las cosas? En el Salmo 119, verso 59 dice: consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. Consideré mis caminos y volví mis pasos a tus testimonios. O sea, yo consideré mis caminos. O sea, yo consideré lo que soy. No más ni menos. Porque una vez que tú consideras lo que tú eres, tú te apartas. Tú aprendes qué va a hacer en cada momento. Como por ejemplo, Moisés no sabía qué iba a hacer cuando se encontraba entre el mar y el faraón, y a la izquierda arbusto, a la derecha espinas. Y Moisés entonces clamó a Dios. Déjame decirle que una de las claves más especiales para conocerte a ti mismo es intimar con Dios, es clamar a Dios, es decir: Señor, yo no me conozco, dime quién soy. En Jeremías capítulo 31, verso 19 dice: porque después que me aparté, me arrepentí, después que comprendí, me di golpe en el muslo. Me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Oh, gloria a Dios. Eso es conocerse a sí mismo, saber tus actitudes y por qué de tus actitudes, de tu comportamiento, de tu accionar.
Entender qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es lo que está bien ante Dios y qué es lo que está mal ante Dios. Saber que no eres tú, sino Dios en ti. Saber que si tú existes porque Dios permite que exista. Si tú hables porque Dios te permite hablar. Y eso entonces debe llevarte a ti y a mí a entender que sin Dios no podemos conocernos nosotros mismos, por más que estudiemos, por más que alcancemos los altos rangos de estudio, nunca nos vamos a conocer nosotros mismos, porque la misma ciencia, lo mismo conocimiento, a muchas personas los ponen más encerrados, más brutos, podemos decir, en el sentido de conocerse a sí mismo. Sin embargo, cuando venimos a la presencia de Dios, entonces podemos conocernos a nosotros mismos. Podemos entonces hacer las cosas no según yo, sino según Dios. Hay algo muy importante que dice en Ezequiel capítulo 18, verso 27 al 28. Y cuando el impío se aparta de la maldad que ha cometido y practica el derecho y la justicia, salvará su vida. Porque consideró y se apartó de todas las transgresiones que había cometido, ciertamente vivirá, no morirá. Óyeme eso, el impío, si se aparta, si considera lo que es, si considera su estado, si considera su situación, si considera su circunstancia que está pasando en su vida, si considera lo que es ahora mismo, y se arrepiente y confesare ante Dios, vivirá. ¿Sabe por qué va a vivir? Porque ya su vida no va a ser igual. ¿Sabe por qué va a vivir? Porque ya no va a caminar en sí mismo, sino va a caminar en Dios. ¿Sabe por qué va a vivir y ser salvo? Porque el Señor lo llevará a un estilo de vida diferente a la que estaba viviendo. Ya no va a pensar igual, no va a reflexionar igual, no va a accionar igual. Sus pensamientos, no va a dejar dominarse por sus pensamientos, no va a dejar dominarse por las voces. Aleluya, va a escuchar más la voz de Dios que otras cosas. Y todo lo que haga va a ser a partir de lo que dice Dios. Y eso significa conocerse a sí mismo bajo una perspectiva de Dios. No bajo una perspectiva quizás psicológica o bajo una perspectiva de lo que dice la sociedad. O de lo que los demás quieren que yo sea. No, yo voy a hacer lo que Dios quiere que yo sea. Yo voy a caminar como Dios quiere que yo camine. Yo voy a hablar como Dios quiere que yo hable. Yo voy a accionar cuando Dios quiere que yo accione. Porque la voluntad de Jehová es la que me enriquece y la que me bendice en todo tiempo. Por eso es necesario que te conozcas a ti mismo. Es necesario que sepas quién tú eres. Quién tú eres como persona. Quién tú debes ser en Dios. Para que los demás que están a tu entorno, a tu alrededor, los demás que están contigo, entiendan entonces quién tú eres. Y cuando hablen de ti, hablen de verdad. Hablen diciendo las cosas que le agrada a Dios, las cosas que honra el reino de los cielos, y que digan: ese es un siervo, esa es una sierva, es una mujer y un hombre de Dios, es un hombre y una mujer de respeto intachable. Como Dios habló de Job. Aleluya. Dios conocía a Job, pero Job también se conocía a sí mismo cuando le dijo a la mujer: ¿cómo es posible que yo maldiga a aquel que me ha dado todo, en la cual yo no tengo nada, porque todo lo que tengo es de Él? Si Él me lo dio, también tiene el derecho de quitármelo. Job sabía quién era en Dios. Entonces es necesario que tú también entiendas quién eres. Y termino con este verso bíblico, Ageo capítulo 1 verso 5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero no recogéis. Recogéis poco. Coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestí, pero nadie se calienta. Y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos. Consideremos bien quiénes somos. Consideremos bien qué debemos hacer.
Consideremos bien qué debemos, aleluya, hasta dónde debemos llegar. Consideremos bien cuál será nuestro accionar. Consideremos bien cuáles son las palabras que tenemos que decir, cuáles son los pensamientos que tenemos que darle cabida a nuestra vida. Consideremos bien qué es lo que Dios quiere, no lo que quiere el otro, sino lo que quiere Dios. Consideremos bien cuál es nuestro camino. Y el único camino que nos hace conocernos nosotros mismos y ser diferentes se llama Jehová Dios de los ejércitos. Hay muchas cosas que queremos hacer como hombre y a veces nos sentimos mal porque no podemos hacerlo como hombre. No podemos hacerlo como lo que somos sin Dios. Pero cuando pensamos en el Señor, entonces nos sentimos tranquilos y seguros que las cosas que queríamos hacer nosotros mismos se las dejamos a Dios y Dios lo hace mucho mejor. Tanto así que usted se mantiene en una perspectiva de honrar el nombre de Dios, de honrar el reino de los cielos y de seguir una vida intachable ante los demás. Acuérdate que estamos en toque de queda y hoy hablamos conocerte a ti mismo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por tu grandeza. Gracias por tu maravilla. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, porque eres maravilloso. Permítenos conocernos nosotros mismos cada día, Señor. Oh Dios, permítenos. En el nombre de Jesús, permítenos, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Dios. Gracias. Gracias. Dios los bendiga mucho, mis amados. Que la pasen bien, muy bien en este hermoso día. Y acuérdate, un toque de queda conociéndote a ti mismos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.